vamos a iniciar ya con la clase de esta semana. Vamos a continuar con un poco de lo que vimos la semana anterior en cuanto a las metodologías de crédito. Creo que todo esto es para ustedes básicamente un repaso de todo lo que ustedes han visto. Qué bueno, Redhard, que todo esté bien ahí por Chimaltenango. Está cerca. Pues, como les decía, esto es un repaso básicamente de lo que ustedes ya ven normalmente en cada una de sus organizaciones, porque es lo que se trabaja normalmente con las microfinancieras. Sin embargo, vemos que muchas instituciones están migrando hacia servicios financieros muy ya no tan tradicionales como los bancos comunales y los grupos solidarios. Pero eso no implica que no sean microfinanzas, ni que la misión de las instituciones esté cambiando. Está cambiando la sociedad y la sociedad va a seguir cambiando de aquí en adelante y por ese mismo cambio va a requerir de nuevos servicios financieros, no solo créditos, no solo asistencia técnica. Probablemente los servicios financieros que estén necesitando hoy los grupos sociales sean más enfocados a temas de educación o de salud, que se puedan mezclar siempre con nuestras metodologías de crédito. Recuérdense que cuando nosotros incluimos dentro de nuestro portafolio de productos, también debemos incluir en cierta medida servicios no financieros, como asistencia técnica, educación, salud. Por ahí he visto que algunas organizaciones de microfinanzas o algunas IMF han incluido dentro del otorgamiento del crédito servicios de salud, consultas médicas, consultas no solo para el cliente, sino que también para la familia. Servicios funerarios también he visto que en algunos casos son incluidos dentro de los servicios financieros que prestan, o los servicios, mejor dicho, y esto ayuda a que las instituciones pues vayan acumulando más clientes, que sea atractiva la oferta de servicios financieros que ellos tienen. Entonces todo esto va cambiando y tiene que ir cambiando hacia sistemas mucho más ágiles de otorgamiento de créditos. Es por eso que nosotros cuando armamos metodologías de créditos y nos extendemos mucho en armar una metodología de crédito y hacemos metodologías tediosas, aburridas y que no nos van a llenar, no van a cubrir esa necesidad de los clientes, vamos a quedarnos rezagados. Entonces, sí es importante que se contemplen varios esquemas de metodologías de crédito, pero que estos esquemas sean funcionales y que sean lo suficientemente entendibles para que un asesor de crédito los pueda interpretar ya en el campo. Las metodologías contemplan todos estos escenarios, por eso es que se vuelven en cierta medida extensas, pero mucho más allá de esto, el mensaje que les quiero transmitir es que las metodologías de crédito deben ser sencillas, deben ser muy adecuadas a el producto financiero que lidera las organizaciones. Y en ese sentido, la capacitación tiene mucho que ver con el resultado ya sea positivo o negativo, de estas metodologías. Cada uno de ustedes, y dependiendo en la posición jerárquica que se encuentre dentro de la organización, tiene la responsabilidad de cumplir a cabalidad las metodologías de crédito y proponer cambios. O sea, también nosotros debemos ser promotores del cambio si vemos que una metodología no se adapta a lo que realmente se está requiriendo en el mercado, o nos estamos quedando rezagados en términos de atención a nuevos mercados o descuido de mercados que ya existen, pero que no están siendo atendidos en este momento por las microfinanzas. Entonces, sigamos con lo de grupos solidarios, porque me interesa que vayamos avanzando y a medida que vayamos terminando esta unidad, necesito ver con ustedes cómo poder segmentar de una forma tal vez no adecuada, sino que mucho más general, una cartera de crédito, cuáles son los principales informes que se deben manejar a la hora de analizar una metodología de crédito, que básicamente es nuestra cartera, y que ustedes lo vayan conociendo y aplicando dentro de cada uno de sus puestos de trabajo. Entonces quedamos la semana pasada que los grupos solidarios regularmente se manejan en grupos pequeños, ya no es un banco comunal
donde se deben manejar muchas personas, muchos integrantes, porque a medida que va creciendo el número de integrantes, va creciendo en esa misma medida el riesgo del otorgamiento del crédito y el tiempo de operación de cada uno de los procesos dentro de un grupo solidario. Entonces, más o menos entre 5, 8 personas, 10 personas, diría yo como máximo, deben integrar un grupo solidario. Y como máximo me refiero a que un grupo muy grande es muy difícil de controlar. Y sobre todo los montos que van a manejar estos grupos solidarios, que regularmente son un poco ligeramente más altos que los que se otorgan en bancos comunales y menores a los que se entregan en un crédito individual. Esa es la teoría. Sin embargo, vemos en la práctica que podemos tener grupos solidarios que excedan el número de integrantes que se tengan contemplados dentro de una metodología, o grupos solidarios con montos mayores a los que se establecen con las metodologías de crédito. Y ojo con esto, porque si ustedes van a entregar, si nuestra metodología dice que que cualquiera de los integrantes de un grupo solidario puede tener como techo máximo de otorgamiento de crédito 15,000 quetzales, si nosotros vamos a entregar una cantidad mayor dentro de este tipo de crédito, debe estar amparado dentro de una metodología de crédito y no amparado con que vamos a entregar a un cliente más de lo que dice la metodología porque es mi autoridad. No, esto se tiene que quedar contemplado dentro de la metodología de crédito como un apartado adicional en donde exista un nivel de aprobación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como gerente de negocios de la organización autorizo un crédito fuera de rango que me permite la metodología, estoy faltando a las reglas de la organización. Pero si la metodología me dice que una vez conformado el comité de crédito, puede exceder los límites, los montos máximos autorizados con 2 de 3 firmas, por ejemplo. Eso, si está plasmado dentro de la metodología, se puede hacer. No es recomendable dejar de lado estas excepciones o dejarlas a criterio de cada uno de los que vayan pasando por los departamentos de negocios, operaciones o cartera, porque esto tiene que ver mucho con el criterio. Es mejor dejarlo normado. Montos máximos, responsabilidad máxima y potestad máxima. Por ejemplo, podría ser que el monto no vaya a exceder de 100,000 quetzales, por decirles algo. Estamos contemplando un grupo solidario mucho más grande. Entonces, en esa medida, las metodologías de crédito nos van ayudando a que nosotros a que nosotros tengamos una cartera con la menor cantidad de riesgo. Entonces, volviendo a lo que es el grupo solidario, estos grupos solidarios se conforman habitualmente por personas conocidas, que son regularmente de la misma localidad. No es aconsejable tener grupos solidarios armados dentro de una, perdón, que no estén ubicados en la misma comunidad, porque en labor de cobros se complica mucho hacer una gestión de cobros cuando estos grupos se encuentran muy dispersos ya sea dentro de una comunidad o dentro de una aldea. Probablemente estén dentro de la misma aldea, pero uno esté en el inicio de la aldea y el otro esté al final de la aldea. Entonces, lo que normalmente se hace en estas metodologías de crédito es que se pone un rango de distancia entre cada uno de los miembros. Por ejemplo, nosotros teníamos dentro de la metodología un rango de no más de 2 kilómetros de distancia entre cada uno de los integrantes, o cierta cantidad de minutos por cualquier medio de transporte. Esto nos va cerrando las metodologías y nos va ayudando a que nosotros tengamos una cartera mejor integrada.
Entonces estos grupos se juntan para acceder a un servicio financiero, de acuerdo a los montos que se establezcan. Recuérdense que puede ser que nosotros tengamos que de nuestra metodología, los grupos solidarios se vayan formando por graduación. Quiere decir que un banco comunal que está accediendo a servicios financieros por primera vez dentro de la organización, tiene que pasar un proceso de adaptación y conocimiento del cliente de parte de la organización para que éste pueda formar parte de un grupo solidario. Quiere decir que este grupo solidario ya lo conocemos porque se ha graduado de bancos comunales. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos incluir a un cliente nuevo o a un grupo de clientes nuevo como grupo solidario? Esto va a depender de cómo quede plasmado dentro de nuestra metodología. Entonces, todo esto, de acuerdo a qué nivel de clientes o de cartera queramos crecer nosotros para la organización, así debe quedar normado dentro de la organización. Pero normalmente los grupos solidarios se van conformando de graduaciones de integrantes de bancos comunales hacia los grupos solidarios, porque ya se conocen, porque ya excedieron su capacidad, ya lograron un excedente mucho más amplio para poder tener una actividad productiva que les genere más ingresos, que ya es autosostenible su actividad generadora de ingresos. Entonces va creciendo, tienen un nivel de acumulación más alto que los bancos comunales. Entonces, muchas organizaciones han incluido y han crecido en términos de grupos solidarios porque son más rentables financieramente hablando, mucho más fáciles de controlar y que representan menor riesgo para las organizaciones. Pero ojo con esto, porque no solo es de conformar el grupo y hay un riesgo menor porque el cliente ya está integrado dentro de un grupo solidario. No, mucho de esto depende del análisis de la actividad productiva y del análisis de la capacidad y la moral de pago de los clientes. No solo por el hecho de formar parte de un grupo solidario, el riesgo está mitigado. Mitiga el riesgo un buen análisis de la actividad productiva y un buen análisis de la capacidad de pago del cliente. En el transcurso del tiempo, estos se han ido perfeccionando. Ustedes saben que los microcréditos surgieron por los programas de Grameen que fueron desarrollados en Asia y por Mohamed Yunus también. Conocen cómo inicia la historia de los créditos grupales. Entonces, estos grupos fundamentalmente se desarrollan bajo la premisa de que ellos deben incluir ahorros y préstamos comunitarios. Anteriormente, y como era inicialmente, los créditos eran otorgados por medio del ahorro de cada uno de los integrantes. Las instituciones de microfinanzas actualmente, por la legislación que nosotros tenemos, no permiten la captación de ahorro, pero sí debe fortalecer el ahorro, debe educar y enseñar al cliente a que debe destinar parte de sus ingresos al ahorro, porque esto le va a asegurar en cierta forma la recuperación del crédito a través de este ahorro. Ojo con esto, porque si la institución mete las manos para ahorrar o para hacer en cierta forma obligar al cliente a ahorrar mediante la firma o mediante la inclusión de la entidad dentro de una cuenta de ahorro del cliente, ahí estamos creando interferencia. La empresa tiene que promover que el cliente ahorre. Muchas metodologías han retirado de, su, de sus políticas el que los clientes tengan que ahorrar porque se presta a malinterpretar o se ha prestado para situaciones de fraude. Nosotros vimos este esquema y nos percatamos de que muchas veces, dependiendo de la calidad de asesores o jefes que se tuvieran,
Muchos de estos se aprovechaban de los clientes al momento de inducir al ahorro, lo que no debe ser dentro de las organizaciones. Si la organización nuestra tiene la capacidad de implementar sistemas de ahorro, es importante que se haga. Pero no hay que dejar en potestad de asesores o jefes de agencia el que ellos sean los que controlen de cierta forma los ahorros de los clientes, porque esto se va a prestar a generar una tentación dentro de la organización. Entonces, es mucho más fomentar el ahorro y los préstamos entre cada uno de los clientes para mitigar de alguna manera el riesgo. Cuando nosotros promovemos la cultura de ahorro en los clientes, vamos a asegurarnos una mejor rentabilidad y que el cliente en algún momento pueda enfrentar una crisis dentro de su actividad productiva sin necesidad de dejar de pagar. Entonces, esa es la función de las microfinancieras, inspirar a que el cliente ahorre. ¿Y cómo se hace? A través de la asistencia técnica. Hoy en día hay muchos programas gratuitos a través de la red, incluso la Superintendencia de Bancos ha implementado estos cursos para que la gente pueda acceder de forma gratuita, en donde se le explica qué es el crédito, qué es el ahorro, y todo esto va a llegar, tiene una mayor penetración dentro de la población, porque la mayor parte de nuestros clientes ya dispone de un teléfono inteligente. Entonces, nosotros tenemos que promover eso. Si la organización no lo tiene, nosotros podemos ofrecerlo a través de estas instituciones que son de instituciones de gobierno y que los prestan de forma gratuita. A veces se torna un poco complicado la utilización de la herramienta, pero es importante que si no lo vamos si no vamos a inducir a que el cliente lo haga, que nosotros lo podamos hacer y nosotros podamos llevarle esa asesoría al cliente como parte de nuestras funciones, ya sea como asesor, como jefe, como supervisor, como gerente, para poder ir cumpliendo la misión y la visión de la organización. Entonces, ¿cómo funcionan estos grupos solidarios? Actualmente hay procesos de reclutamiento de grupos solidarios y como les decía al iniciar la clase, es importante que incluyamos dentro de nuestra metodología si los clientes van a ser graduados de bancos comunales única y exclusivamente o si se va a permitir el ingreso de clientes nuevos que formen grupos solidarios. Porque si nuestra metodología no lo pide, vamos a dejarlo a criterio de cada una de las regiones si se hace o no. ¿Y qué sucede con el criterio? Pasa que, como nos pasó a nosotros, que al momento de hacer nosotros la segmentación de la cartera por cada una de las regiones, nos percatamos de que muchas regiones no tenían colocados ciertos productos dentro de su cartera de créditos. Al momento de ya de segmentar y llegar a hablar con el jefe de agencia, nos dijo que él no sabía que él podía colocar esos productos, porque no estaba dentro de la metodología. Entonces lo dejamos mucho a criterio de la persona que va a administrar la metodología. Recuérdense que las políticas nos dicen qué es lo que sí podemos y no podemos hacer. Los reglamentos nos dicen cómo hacerlo. Entonces, si nosotros no incluimos una parte dentro de la metodología, lo vamos a dejar a criterio. Si lo incluimos y lo limitamos, va a ser lo mismo ¿cómo se llama? Que no incluirlo. A lo que me refiero es que hay mucha interpretación de las políticas y es por eso que cada una tiene que ser impartida de forma homogénea con cada una de las regiones para que todos tengan el mismo criterio, que todos apliquen el mismo criterio. Si ustedes porque lo que sí es cierto es que las metodologías nos dan la potestad
de poder restringir ciertas áreas de acuerdo al tipo de producto que se esté manejando, que es diferente. Por ejemplo, yo tengo dentro de la metodología ciertas regiones que están presentando problemas en cierta actividad productiva. Por ejemplo, la crianza de cerdos, por decirles algo. Este tipo de crédito me está generando alta morosidad, pero no es una morosidad general, solo se está focalizando en un sector de mi cartera de créditos. Entonces, ¿qué hago? La metodología me tiene que decir qué pasos voy a seguir si esto se me está saliendo de control. Entonces, la metodología me dice que yo puedo colocar créditos, pero puedo restringir de acuerdo a los niveles de morosidad que se presenten en la región o al riesgo de cartera que implique el colocar ciertos productos financieros. Entonces, yo voy a limitar una región, pero no voy a limitar a todas las regiones porque un producto me está fallando en una determinada aldea. Para eso nos sirve la segmentación de la cartera. Entonces, ¿cómo funciona el conformar un grupo solidario? Primero, está dentro de la potestad del asesor buscar y ubicar un grupo, clientes interesados en formar un grupo solidario. Eso puede ser a través de charlas precrédito, de reuniones informativas. Eh, Nosotros tuvimos una consultoría de Ecuador, en donde el consultor nos decía que ellos para poder captar clientes, hacían cada lunes del mes reuniones dentro de la agencia con un asesor específico. Y eran reuniones informativas, solo eh, de captación de clientes. Normalmente, o en el caso de nosotros puede ser en los días de mayor afluencia, que sepamos que van a haber mayor número de clientes. Puede ser el día de mercado de la localidad en donde se formen estas reuniones informativas a una hora específica. Depende qué tipo de clientes nosotros vayamos a querer captar para poner el horario. Por ejemplo, si nuestra cartera tiene segmentado, que es el 70% de mujeres, no vamos a poner reuniones a las 12 del mediodía o a las 7, 8 de la mañana, porque en ese tiempo las mujeres normalmente están ocupadas o yendo a dejar a los niños a la escuela o al lugar donde estudian y haciendo los preparativos para la comida de ellos cuando regresen o del esposo cuando llegue. Entonces, eso lo tenemos que, es una forma de captar, de elegir horario. Se me ocurre que de 9 a 10 de la mañana o a 11 de la mañana, reuniones informativas. ¿Qué vamos a hacer con esas reuniones informativas? Vamos a captar clientes informándoles cuáles son los productos que tenemos, cómo se pueden conformar y lograr de cierta forma el interés de cada uno de los clientes. No es necesario que se hagan con todos los asesores. Puede programarse con un asesor a la semana. Nos preguntan de las encuestas, si son buenas, sí podrían ser, sí nos podrían ayudar las encuestas, pero si las vamos a utilizar. Al momento de realizar una encuesta es complicado, nos pregunta Luis, porque la selección de preguntas tiene que ir encaminada en función de lo que queremos obtener. Para captar clientes no es aconsejable una encuesta, porque una encuesta no podemos cambiar nuestras políticas. Para las reuniones informativas lo ideal es tener a la mano cuáles son los pasos de la metodología, cuáles son las condiciones de cada uno de los créditos y lograr despertar el interés del cliente. Una vez que el cliente esté interesado, se llena una bitácora con los datos del cliente para poder segmentar y para poder zonificar de dónde es el cliente. Por eso es que las agencias es importante que siempre esté una persona atendiendo y que esta persona también conozca la metodología, porque la metodología no es responsabilidad exclusiva del asesor de crédito
ni del jefe, ni solo del jefe de agencia. Es responsabilidad de todos los que están en el área comercial. Les diría que también es importante que las áreas administrativas conozcan la metodología. Porque a mí, cuando nosotros hacíamos labor de campo con personal administrativo, exacto, Walter, las cápsulas informativas de todos los productos ayudan a captar la atención de los clientes, pues resultaba que este personal administrativo desconocía las políticas de crédito, pero portaban el uniforme de la institución. Entonces, en el campo, la gente le pregunta, mire, ¿usted a qué se dedica? Y que una persona, por estar en el área administrativa, no conozca nuestras políticas o no sea capaz de transmitir esas políticas, pues deja muy mal parada la organización. Por eso cuando se organizan capacitaciones de cambios a metodología o de reforzamiento de metodología, es importante que se incluya al personal administrativo. Pero volviendo al tema de captar grupos, una vez reunidos los datos de los clientes, se le asigna un asesor de crédito de acuerdo a la zona de residencia o de trabajo del cliente. Por eso les decía, puede ser que un asesor que se programe, si la agencia tiene 2 asesores, un asesor diferente cada semana, y que cada uno, no importa si el cliente es del otro asesor, también le puede dar la información, porque de la misma forma puede ser que vengan más clientes en una próxima reunión y que se le puedan trasladar a otro asesor, o también nos va a dar la idea de cuáles sectores están siendo más productivos dentro de una misma agencia. Entonces sí es importante que podamos programar reuniones informativas con los clientes que aún no nos conocen o los posibles clientes en días específicos de mayor afluencia a las comunidades. Eh, por eso es que es importante que cada uno conozca los productos que está ofreciendo la organización. Capacitación y asistencia es importante que se programen. Parte de las reuniones informativas puede darse para capacitar a los clientes y pueden incluirse temas como para jalar mayor número de clientes, temas de capacitación, como les comentaba, del ahorro, del crédito, de cómo calcular los intereses, incluso se pueden organizar grupos de asistencia para enseñarles a hacer pasteles, por ejemplo. Esto también les puede ayudar. Muchas comunidades que nosotros atendíamos con asistencia técnica, se les reforzaba no solo el uso del crédito, sino también se les educaba en temas de cocina, de corte y confección, de repostería, o de cultivos alternos a la actividad productiva principal. Muchos de nuestros clientes tenían, por ser agrícolas la mayor parte, tenían árboles frutales dentro de sus viviendas, entonces se les enseñaba a explotar esos productos y que no solo estuvieran ahí de adorno y que de repente no les estuvieran aportando a, su, a sus ingresos diarios o mensuales. Entonces todo esto va acompañado, tiene que ir acompañado de asistencia técnica. Un microcrédito que no tenga asistencia técnica va a ser mucho más difícil poderlo recuperar. Una vez conformado este grupo solidario, debe elegirse un coordinador. No es como en una banca comunal que se escoge una junta directiva. Con los grupos solidarios, lo ideal, por ser tan reducidos, es un coordinador, y la elección de este coordinador debe ser dentro de los integrantes del grupo, pero cuando ustedes evalúen un coordinador, pueden sugerir si es la persona indicada o no. ¿Qué criterios o qué cualidades debería de tener este coordinador? Pues debería de tener mayor capacidad empresarial, mayor conocimiento del negocio, cómo, cómo administrar una posición de liderazgo del coordinador tiene que ser reforzada. Tiene que ver si él realmente conoce a los integrantes del grupo, y sobre todo la capacidad y la honorabilidad que esta persona pueda tener. Recuérdense que para poder reducir los tiempos
de otorgamiento de crédito, es importante que el coordinador sea la persona idónea. ¿Por qué? Porque él les va a ayudar a hacer la gestión de evaluación de los demás integrantes del grupo solidario. Probablemente si se escoge mal a un coordinador de grupo, el crédito va a estar mal otorgado. Entonces, es importante, esa es como que la base fundamental del otorgamiento del crédito, elegir a la persona indicada. Nuestra metodología tiene que decir qué criterios vamos a utilizar para evaluar a cada uno de los integrantes, qué cualidades debe tener un buen coordinador de grupo para que el crédito no sea arriesgado. Principalmente porque si su metodología les pide que exista una garantía de por medio, lo que suelen hacer los grupos es dejar de coordinador al que tiene la garantía. Puede ser riesgoso, pero puede ser también un factor de recuperación del crédito, porque él poniendo una garantía va a tener mucha más pena de que los clientes o de que los integrantes del grupo paguen el crédito. Va a ejercer mayor presión para que no caigan en mora. Recuérdense que uno de los principales elementos de los grupos solidarios es eso, la solidaridad entre ellos. Cada quien asume la responsabilidad de sus cuotas y la de sus compañeros. Quiere decir que en el momento de pasar la información o de trasladar la información, tiene que hacérseles énfasis en que si uno debe, todos deben. Y eso se hace en el inicio, no se hace hasta el final o cuando ya el cliente está cayendo en mora. Se tiene que reforzar desde el inicio, si en el momento de darle la información al cliente. Porque con el tiempo esto puede malinterpretarse hasta decir, bueno, él no paga, que a él le cobre. Y suele suceder que los clientes en mora, esa es la respuesta. Yo no saqué el crédito, yo no me lo comí porque era lo que normalmente nosotros escuchábamos en las gestiones de cobro y vaya a cobrarle a él. Entonces, tiene que estar plenamente convencido y enterado de de que es cada uno de los integrantes es responsable por el crédito de su compañero. Luego vienen los términos y condiciones del crédito. Aquí le decimos cuál es el plazo, cuál es la tasa, cuál es el monto que se le puede dar. Y principalmente cuando ustedes estén evaluando un proceso de crédito, tienen que tratar la forma de adecuarlo al ciclo de disponibilidad de efectivo del cliente. ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos un buen análisis de crédito y vamos a atender un cliente que su ciclo productivo le está generando ingresos cada 3 meses o cada 6 meses o cada año, por ejemplo, en el caso de los cultivos de café, a este ciclo de disponibilidad de efectivo tendríamos que adecuar el crédito. Sin embargo, en la realidad esto pues es un poco complejo y va a depender mucho de nuestro análisis de crédito. Entonces, si nuestra política o nuestra metodología no nos abre la posibilidad de entregar créditos de pagos trimestrales, semestrales o al vencimiento, es mejor readecuar el crédito del cliente y fortalecer en todo caso la actividad productiva del cliente. Recuérdense que mientras menor sea la actividad productiva del cliente, menor va a ser su capacidad de pago y mayor el riesgo de perder esa actividad productiva. ¿Qué quiere decir? Que si un cliente cuenta con una sola actividad, vamos a arriesgar mucho nuestro capital. Entonces, cada análisis tiene que ser en función de qué capacidad tiene el cliente, cuál es su ciclo de disponibilidad de efectivo. Y si en algún momento, si su actividad, sea cual sea, ya sea agrícola, sea comercial, le va a dar la capacidad necesaria para asumir un endeudamiento, independientemente del análisis de indicadores que se tenga que hacer.
Si, recuérdense que es mucho más riesgoso un cliente con una sola actividad que un cliente que tenga 2 o 3 actividades. Y en este sentido se vuelve mucho más fuerte el analizar objetivamente un crédito, no solo por llenar un espacio dentro de nuestra meta de colocación mensual. Es más allá la responsabilidad de mantener una calidad de cartera, y vamos a ver por qué más adelante vamos a analizar de una de las tareas que ustedes tenían de los indicadores del REDCAMIF, porque todo lo que nosotros hagamos en el otorgamiento de créditos, todo lo que hagamos en la cartera de créditos va a repercutir directamente en los indicadores de la organización. Entonces, luego de esto ya inicia el proceso de crédito como tal. Ya empieza el llenado de papelería, los comités de crédito, aprobación, emisión de cheques, legalización, supervisión y todo el proceso de un otorgamiento de crédito. Si se dan cuenta, esta parte de acá es la más importante. Yo diría que esta parte es la que mitiga o no el riesgo, porque depende de cómo nosotros estructuremos el grupo solidario, cómo le demos esa capacitación y asistencia técnica, eh, cuáles son las fortalezas que fueron evaluadas para el coordinador, y si estas fortalezas fueron evaluadas objetivamente, nos va a dar como resultado un buen proceso de crédito, un buen cliente. Si nosotros no contemplamos todo esto al momento de evaluar o de formar un grupo solidario, vamos a estar en problemas. Y esto, ojo con los asesores que son los que arman estos grupos solidarios. ¿Cuáles son las características principales de estos grupos? Básicamente, la primera, la solidaridad, se basa en la garantía de cada uno, es principalmente garantía solidaria, como su nombre lo dice, aunque esto no implica que se deje una garantía real de por medio. Algunas organizaciones lo hacen como manera de presión, pero es importante que dentro del análisis de crédito se fortalezca en primera instancia la capacidad y la moral de pago de los clientes. Lo que sea garantías o colaterales, como se le conoce, va a ser solo por si el crédito no se da, pero nosotros tenemos que, dentro de nuestro análisis y dentro de lo que nuestra metodología nos permite y no nos permite hacer, evaluar objetivamente cada uno de las capacidades de la unidad productiva de los clientes. Entonces, otra de las características es que todo cliente debe tener una microempresa funcionando, no empezando la microempresa o con la idea de una microempresa. A este nivel de crédito no podemos atender clientes que vayan a iniciar un negocio sin conocer siquiera si tienen la capacidad. Yo les diría que si nosotros vamos a atender clientes de emprendimientos en nuestras metodologías de crédito, hay que tener mucho cuidado. El cliente debe tener las capacidades y las habilidades técnicas y financieras para poder administrar un negocio, por lo menos el conocimiento técnico de lo que va a hacer. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, un panadero que es panadero y que actualmente trabaja en una panadería como empleado, pero que quiere abrir su propia panadería. Él ya conoce la técnica, lo que no conoce es cómo administrarse ni cómo adquirir un crédito, por ejemplo. Entonces es mucho más fácil formarlo a él en un proceso de crédito que evaluar si tiene o no la capacidad de hacerlo. Pero, por ejemplo, no le van a decir a un empleado de una ferretería que no le van a dar crédito al empleado de una ferretería porque no se requiere mayor destreza para hacerlo. Sin embargo, es mucho más el tema de administración y conocimiento de administración que debe tener para poderle dar un crédito. En todo caso, ambos créditos serían riesgosos. Va a depender mucho de cómo la metodología nos contempla. Regularmente, las actividades productivas tienen que estar formadas con 1 año de antigüedad, por lo menos. Y yo les diría que en grupos solidarios debería extenderse un poco más, porque estamos arriesgando más el capital.
Para temas de emprendimiento, sí, bajémoslo hacia un banco comunal en donde el capital no es mucho y que probablemente les pueda ayudar. Permítame que nos está comentando algo, Luis. Exacto. Eh, sí, exacto. Es más, es importante tener los créditos con emprendedores con capitales pequeños, a menos, como les digo, que se pueda comprobar la capacidad empresarial de los clientes. Solo, dale si Luis me hace un favor que lo pudiera poner en preguntas a todos los integrantes para que todos podamos compartir. Entonces, veamos, otra de las características es que eh, los costos son menores que los de un eh, banco comunal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de crédito otorgada, puede ser que se gaste lo mismo, porque recuérdense que no es lo mismo costo que gasto. Va a ir en función de la rentabilidad que nos vaya a dar un crédito. Excelente, Luis. En Microfinanciera Perú, ellos tienen muy desarrolladas las microfinanzas y hay varias páginas que podemos seguir en Facebook de Microfinanzas Perú. Entonces, los costos de otorgamiento de estos créditos suelen ser menores que los de un banco comunal porque la rentabilidad es más alta. El capital que se otorga es más alto. Recuérdense que ustedes cuando otorgan, depende cómo esté estructurada su cartera, eh, algunos créditos son mucho más caros que otros y representan menor volumen. Créditos más altos, una sola persona nos van a ayudar a aumentar nuestro crédito promedio, que también son los indicadores que cuentan a la hora de evaluar una cartera. ¿Qué crédito promedio tenemos en cada una de las localidades? Nosotros duplicamos en 3 años, o triplicamos el crédito promedio que se estaba otorgando en la institución con hacer algunos cambios dentro de la metodología. Entonces es un proceso bastante complicado. Entonces, mientras más capital tengamos colocado con la menor cantidad de clientes, los costos se reducen. Entonces, esta es una de las características de los grupos solidarios y por lo que es más rentable irlos colocando. Implican más monto con una mayor rentabilidad para la organización, una recuperación más segura, porque ya son clientes que tienen una capacidad empresarial mucho más desarrollada. También es importante que podamos reducir los tiempos dentro de las características. Estos créditos tienen que ser mucho más ágiles que un banco comunal, porque se supone que ya son clientes con habilidades empresariales mucho más desarrolladas y en esa medida el otorgamiento de los créditos debe ser mucho más ágiles. También los montos y condiciones, aquí está lo que les comentaba, que tienen que ir adaptados. ¿Por qué varía una tasa? ¿Por qué será que varía mucho la tasa de interés dependiendo para lo que se vaya a usar? Bueno, va a depender de cómo está integrada su metodología. Normalmente cuando se fijan tasas de acuerdo a cada producto, va en función del riesgo que implica la operación de crédito. Si, por ejemplo, vamos a utilizar el crédito para capital de trabajo, no es lo mismo que para un activo fijo, por decirles algo. Puede ser que el activo fijo que se vaya a comprar no le vaya a traer rentabilidad inmediata al cliente o a la actividad productiva, sino que vaya a ser a largo plazo. Puede ser que las tasas se vayan acomodando de acuerdo al riesgo del crédito. Nuestra tasa es nuestro medidor de riesgo. Por ejemplo, ¿ustedes por qué creen que los prestamistas de diario tienen tasas elevadas de crédito? Y independientemente de que sea que ellos tengan una recuperación del 100%, porque eso tampoco es cierto. Una tasa flat es más rentable institucionalmente, pero ojo, las tasas flat con el desarrollo de la tecnología en microfinanzas están destinadas a ir desapareciendo.
¿Es más rentable para las organizaciones? Sí, pero recuérdense que estamos en un proceso de transformación digital, que tiene que cambiar forzosamente esas tasas flat. Tenemos que competir con productos y servicios financieros mucho más ágiles y las tasas en determinado momento tienen que irse normalizando. Si las instituciones quieren subsistir dentro de este proceso. Entonces les comentaba perdón, lo de las tasas, volviendo a lo de las tasas flat, tenemos que tener productos que sean mucho más ágiles para otorgarlos y en esa medida el riesgo se va mitigando. Les comentaba lo de los prestamistas porque ellos no recuperan el 100% de su capital, pero sí tienen que poner tasas exageradamente altas porque el riesgo de no recuperación también es bastante alto. ¿Qué pasa si una persona normal viene y le debe a un prestamista 50,000 quetzales y no los puede pagar? ¿Qué hace esta persona? O ve cómo consigue el dinero o se va. Entonces, este riesgo que está corriendo el prestamista, que también es una persona que está arriesgando un capital, independientemente que sea usura lo que esté haciendo, en esa medida estar tratando de recuperar su capital, que lo recupere mucho más rápido que una institución financiera, esos son otros 20 pesos, diría la ingeniera. Pero también están arriesgando. Entonces vemos que las tasas van en función del riesgo que implica para las organizaciones cada uno de los créditos. Entonces, en esa medida se fijan las tasas. Si una es más rentable, va a depender de cómo esté estructurada la metodología y cómo esté estructurada la cartera. También tenemos que muchas de las organizaciones utilizan los microcréditos destinados específicamente para mujeres. Y esto también tiene que ver con el riesgo, porque es mucho más seguro la recuperación otorgando créditos a mujeres que a los hombres. Porque las mujeres están más al pendiente de los pagos. Los hombres normalmente, culturalmente, su función es trabajar la tierra o llevar la comida a los hogares. Pero está comprobado que las mujeres tienen mayor predisposición a pagar los créditos y a asumir responsabilidades dentro de una actividad productiva. La capacitación que hemos hablado, que es importante que se puedan capacitar a los grupos, a los integrantes de los grupos solidarios, no solo en cuestiones de ahorro y crédito, sino que también en cuestiones de salud, es importante. Porque sabemos de que si ellos tienen las condiciones necesarias de salud e higiénicas para poder desarrollarse, van a tener que invertir menos en el cuidado de los hijos y van a poder aprovechar de mejor forma su capital. Entonces aquí las tasas, vamos lo de las tasas, volvemos a ver que deben ser similares a las comerciales porque van en función del riesgo que implica para las organizaciones poder otorgar un crédito. Una tasa flat, por ejemplo, lo que nos comenta Walter, puede ser que la podamos mantener, pero en sectores muy alejados de la ciudad. Pero tener una tasa flat en sectores urbanos sí se complica de alguna forma el poderlas mantener. No solo porque es más barato tener un crédito en sectores urbanos, sino porque la competencia puede ser que no esté manejando una tasa flat. Y muchas veces, si nosotros hacemos el costo del crédito al cliente, puede ser que estemos redondeando el 50-60% del monto del crédito final y que una tasa efectiva y que al final el cliente pues, se desencante de nuestros servicios. También otra de las características es que hay una menor morosidad comprobada en los grupos solidarios porque existe una mayor presión social dentro del grupo para que las cuotas sean cubiertas en el tiempo estipulado. Entonces, es un producto mucho menos riesgoso. Algunas limitaciones, pues, es el costo que implica para cada uno de los integrantes las reuniones y para la organización también las capacitaciones, porque te tiene que incluir dentro de su presupuesto. Algunas organizaciones de microfinanzas, por el hecho de no poder captar, se dedican a traer capital de asistencia técnica de los mismos financistas. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy financista de una microfinanciera
Yo le voy a dar a la microfinanciera $1.000.000 para que haga la colocación. Pero adicional a esto, yo le voy a dar $200.000 o $100.000, si ustedes lo quieren ver así, no reembolsables para asistencia técnica. ¿Qué me voy a asegurar yo ahí con asistencia técnica? Que el $1.000.000 que yo le di para que él lo trabaje y me genere intereses, voy a asegurar la recuperación de este crédito por medio de capital no reembolsable destinado a asistencia técnica. Y esto debería de ser, o es en la mayor parte la mentalidad de muchos financistas, sobre todo en los que tienen su función social, pero que también necesitan ganar y rentabilizar su actividad productiva. Otra de las limitaciones es crear grupos homogéneos. ¿Qué quiere decir crear grupos homogéneos? Que tengan actividades productivas similares para calzar al ciclo productivo. Nosotros nos pasaba que teníamos dentro de un mismo grupo 3 clientes que se dedicaban al café y 3 clientes que se dedicaban al maíz y 2 clientes que se dedicaban a tiendas, por ejemplo. ¿Qué pasaba aquí? Cada uno tiene actividades productivas diferentes, con ciclos de disponibilidad diferentes, y no podemos ponerle una fecha y un monto de pago de amortización de capital diferente a cada uno de los integrantes. Entonces es una de las limitaciones a la hora de formar grupos solidarios. Y nos puede perjudicar en algún momento dentro del grupo el que alguien se quede rezagado con el pago de una cuota. También la integración de los miembros es complicada porque muchas veces las organizaciones tienden a crear, a tener asesores que intervienen dentro del armado de los grupos, y eso hay que tener mucho cuidado a la hora de armar. Los grupos tienen que ser armados por los integrantes, no por el asesor. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los grupos solidarios? Principalmente servir a los pobres, que el grupo alcance su objetivo de rentabilizarse y ser autosuficiente para poder generar su capacidad, para ampliar su capacidad de producción y reducir los costos en el otorgamiento de los créditos. Esos son los objetivos de formar grupos solidarios. ¿Cuáles son los medios que utilizamos tradicionalmente? Pues garantías. Muchas veces las garantías son conocidas como los colaterales y no es en función de lo que debe girar el otorgamiento del crédito. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de los colaterales y las 5C del crédito. La eficiencia de las instituciones, que era lo que hablábamos. ¿Cómo vamos a eficientar nosotros nuestros servicios a la hora de otorgar los créditos? Ese va a ser el canal de donde vamos a trasladar los servicios financieros. Las tecnologías tienen mucho que ver, la transformación digital va a afectar mucho el otorgamiento de créditos en el futuro, y es por eso que tenemos que contemplar dentro de nuestras metodologías esta transformación digital. Y las condiciones, cada vez las condiciones deben ser evaluadas si son rentables o no para la organización y para los clientes, y eso va a depender del análisis que nosotros hagamos de nuestra cartera de crédito. También los resultados que debería de perseguirse: el desarrollo sostenible de las comunidades, lealtad de los clientes hacia la organización, masificar los servicios, que nosotros como institución podamos masificar nuestros servicios, y obviamente una calidad de cartera. Estos serían los resultados que se esperan al momento de armar un grupo solidario. Entonces, algunos elementos que se pueden trabajar dentro de los grupos solidarios es la selección y segmentación de clientes. Eso es importante, que nosotros podamos seleccionar adecuadamente los clientes. Requisitos principales para los microempresarios: ¿qué requisitos vamos a utilizar? Las características de las actividades productivas también es importante que sean evaluadas dentro de los procesos de crédito. Las condiciones del crédito también es vital que se incluyan dentro de las metodologías de crédito. Y vamos a dejar esta parte aquí. Faltan algunas diapositivas, las vamos a ver la próxima semana porque quiero que veamos parte de los indicadores de cartera. ¿Se recuerdan que vimos
tenemos una tarea de los indicadores de cartera. No sé si ustedes pudieron ver de alguna forma este informe de calidad de cartera. Sí lo logré leer, pero habla de demasiados indicadores, muchos porcentajes. Exacto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, veamos los de Guatemala. Para que ustedes se den una idea de cómo va evolucionando la calidad de la cartera en Guatemala, veamos acá que de las instituciones que reportan al REDCAMIF, a junio del 2019 la cartera estaba integrada por 155.2 millones de dólares. Esa es la que de las instituciones que le reportan a REDCAMIF, tienen dentro de dentro de sus indicadores. Vemos la cantidad de préstamos, 167,000 préstamos aproximadamente para Guatemala. Quiere decir que va creciendo la cantidad de préstamos y en esa misma medida va creciendo el monto de cartera. De junio del 2017 en 2 años han más o menos 24 millones de dólares se ha incrementado la cartera de microcréditos. Quiere decir que es un mercado potencial. Entonces, cada uno de estos indicadores el que más me interesa a mí que ustedes conozcan e interpreten es la calidad de la cartera. Aquí esta gráfica nos dice cómo está integrada la morosidad a nivel regional, a nivel Guatemala. Por ejemplo, en este caso, a junio del 2019 tenemos una morosidad en par 30, como se le conoce, de el 3.7%. Pero tenemos una cantidad de castigos. Vean acá este caso particular a diciembre de 2018, en donde la calidad de la cartera disminuyó, estuvo controlada, pero en esa misma medida los castigos crecieron. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo manejen, porque estamos hablando que estamos castigando de un 5 y un 6 de 7% nuestras carteras de crédito. Quiere decir que este porcentaje de calidad de la cartera se ve afectado directamente por los castigos. Entonces, la tendencia es a ir reduciendo. Ojo con los castigos, porque son carteras muy antiguas que en algún momento se tienen que sanear. Y esto también implica dentro de nuestra organización un riesgo para nuestra calidad de la cartera. Y la cobertura del riesgo quiere decir que las instituciones están perfectamente cubiertas con el riesgo hasta un 70%. Pero veamos, esto es lo que me llama la atención. Ellos clasifican como IMFs grandes, IMF medianas e IMF pequeñas. Vean cómo el indicador de las instituciones de microfinanzas pequeñas está muy variante. Ha llegado hasta el 10-11%, lo más alto, en calidad de la cartera. Y puede ser que estas sean las que estén afectando este indicador de castigos de acá. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes analicen una cartera de crédito, tienen que ver la evolución en el tiempo y cuál es su porcentaje de riesgo y cuál es la calidad de la cartera que ustedes están manejando a nivel regional o a nivel de su agencia o a nivel de asesor, para medir cuál es la rentabilidad de cada uno de los asesores. Esto que está acá parte de una metodología de crédito. En la metodología de crédito nos dice que por ejemplo, que digamos, va a delimitar cuánto es lo que nosotros podemos mandar a castigos. Eso también lo tiene que incluir la metodología de crédito. ¿En qué momento se van a castigar los créditos? ¿Sí? Lo mismo tiene que ser con la calidad de la cartera. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Si, por ejemplo, ustedes vienen en su organización y tienen una agencia o tienen un asesor que les está llevando niveles de morosidad hasta este punto, tienen que empezar a restringir colocación y formalizar o fomentar más la recuperación de los créditos en mora, pero mediante una segmentación de cartera, que eso lo vamos a ver también en los informes de cómo lo podemos segmentar
de acuerdo al peso de cada uno de los créditos que están en mora. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que analizar, el indicador de cartera. Otro indicador que es importante que ustedes, bueno, aquí no está, es la cartera en riesgo, pero desde el primer día de atraso, ¿sí? Y si fuera posible para sus organizaciones tener riesgos antes del vencimiento de los créditos o de las cuotas, es importante que lo puedan hacer, porque el riesgo puede ser que se esté materializando incluso antes del vencimiento del crédito. Y eso depende de cómo nosotros organicemos al asesor de crédito en las visitas. ¿Qué pasa si un asesor detecta que en una reunión de un grupo solidario los clientes no van a poder pagar porque perdieron la capacidad de pago o porque un integrante perdió la capacidad de pago o porque el grupo se desintegró? Ese ya es un nivel de alerta. ¿Qué acciones se van a tomar para que esto no se dé? Y esto no pareciera que no están las metodologías de crédito, pero es importante que se incluya como tema de supervisión. Si a un asesor le cae un crédito de un grupo solidario en mora de 30 días, quiere decir que él ya tiene por lo menos 60 días de seguimiento para que el cliente no cayera en mora. Por eso es que es importante que los asesores de crédito manejen sus carteras y conozcan sus indicadores. Porque el momento que un crédito cae en mora, 60 días tuvo el asesor de crédito para poder accionar. Si esto no se está dando en la organización que ustedes, en la que ustedes trabajan, ojo, porque sí se puede hacer. Entonces lo vamos a dejar aquí. La próxima semana vamos a terminar de ver lo de los grupos solidarios y vamos a avanzar un poco con bancos comunales. Y si tienen alguna duda en cuanto a estos indicadores, escríbanme. Me imagino debe ser por los temas de lluvia. Vamos a tratar de mejorarla también para la próxima semana y vamos a mejorar ahí el tema de conexión, ¿no? Nos vemos la próxima semana entonces. Feliz fin de semana y suerte, ojo con las tareas, ¿no? Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Dale, descanse. Gracias, igualmente.